Audrey Bellington corrió la cortina de la cocina y miró hacia la entrada. El coche de Thatcher seguía sin aparecer. El reloj de pared marcaba ya las 11 de la noche, la cuarta vez esta semana. Suspiró y soltó la cortina, que volvió a su sitio, aislándola del mundo exterior y sumergiéndola de nuevo en la tranquilidad de su espaciosa casa en un barrio de lujo de Nashville. Su mansión de Bellmead Boulevard estaba considerada una de las más exquisitas de la ciudad. Estilo colonial, 4 dormitorios, piscina y un cuidado jardín. Una casa de ensueño. Audrey caminó despacio por la vacía planta baja, ajustando a máquina los inmaculados cojines de un sofá que no lo necesitaba. Sus cojines, como el resto de la casa, siempre habían estado en perfecto orden. Hacía 5 años, cuando ella y Thatcher se habían mudado aquí, las cosas habían sido diferentes. Los recordaba cogidos de la mano, de pie en medio del salón vacío y soñando con el futuro. Thatcher la había abrazado por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Imagínate las fiestas de Navidad que celebraremos aquí», le susurró al oído. «Qué feliz será nuestro bebé correteando por estas habitaciones». El bebé. Audrey se tocó distraídamente el abdomen. Después de 3 intentos fallidos, los médicos dijeron que las posibilidades eran mínimas. Quizá fue entonces cuando su matrimonio empezó a resquebrajarse. Audrey subió la amplia escalera que conducía al primer piso y entró en su despacho. Este era su territorio, el lugar donde trabajaba en proyectos para su pequeña empresa de diseño. Antes de casarse era una exitosa abogada inmobiliaria. Fue allí donde habían conocido a Thatcher cuando él había venido a formalizar la compra de su primera oficina para una sociedad de inversiones. Audrey sonrió, recordando su primer encuentro. Thatcher había irrumpido en su despacho con 15 minutos de retraso, disculpándose y esparciendo documentos por todas partes. Alta, risueña, con el pelo rubio perpetuamente despeinado. Todo lo contrario a su naturaleza ordenada. «Siento llegar tarde, señorita Bellington», dijo entonces. «Aposté con mi compañera a que podía llegar en 10 minutos, pero subestimé el tráfico de Nashville. Debería haberle reprendido por no ser puntual, pero en lugar de eso se rió. Por primera vez en años. El teléfono vibró, devolviéndola a la realidad. Un mensaje de Thatcher. «Llego tarde. No me esperes levantada, sin explicaciones ni disculpas. Solo no me esperes», como si ella no se sentara todas las noches en su enorme casa vacía a esperar a que él volviera. Audrey colgó la pantalla del teléfono y se acercó a la ventana. Su despacho daba al patio trasero, con la piscina brillando en la oscuridad nocturna. ¿Cuándo había empezado exactamente a notar cambios en él? ¿Hace un mes? ¿2? Quizá había empezado cuando Thatcher regresó de aquella conferencia de negocios en Atlanta. Llegó extrañamente animado, como energizado por alguna fuente invisible de energía. Revisaba su teléfono más a menudo. Iba a otra habitación a hablar. Y entonces empezaron los regresos tardíos. Audrey abrió el cajón de su escritorio y sacó una carpeta de documentos. Llevaban el sello de Riley y Asociados, el bufete de abogados de su difunto abuelo, Abraham Riley. El anciano había sido el único que se había preocupado de verdad por ella tras la temprana muerte de sus padres. Fue él quien insistió en que se licenciara en Derecho. «Recuerda, Audrey», solía decir su abuelo, «nadie en este mundo puede cuidar de ti mejor de lo que tú puedes cuidar de ti misma. Ten siempre un plan de respaldo». Y ella lo tenía. Cuando Thatcher había insistido en comprar esta casa hacía 2 años, invirtiendo en ella casi todos sus ahorros, Audrey se había sentido alarmada. Su negocio estaba en auge, pero ella sabía por experiencia lo rápido que podían cambiar las circunstancias. Fue entonces, tras mucho meditarlo, cuando se dirigió a su antiguo colega Fletcher Griffin con una petición poco habitual. Registrar la casa no a nombre de ambos, como era su intención original, sino a nombre de su abuelo, con una herencia posterior para ella, dejando a Thatcher solo el derecho de gestión. Fletcher la miró entonces con expresión perpleja. «¿No confías en tu propio marido?» «No es una cuestión de confianza», respondió ella. «Se trata más bien de previsión». Oyó los documentos leyendo líneas que le resultaban familiares. Thatcher nunca entraba en detalles legales. Firmaba lo que le pasaban, confiando plenamente en ella para el papeleo, como él lo llamaba. Tal vez fuera deshonesto por su parte. Pero ahora, al ver cómo cambiaba su marido,
Audrey pensó por primera vez que su previsión podría haber estado justificada. Desde el patio llegó el ruido de un coche que se detenía. Audrey guardó rápidamente los papeles en el cajón, los cerró con llave y se acercó a la ventana. Los faros del Audi de Thatcher iluminaban el garaje. Bajó a reunirse con su marido. Thatcher entró, balanceándose ligeramente, oliendo a whisky y a colonia cara. Demasiada colonia, como si intentara ocultar algo. «Hola, cariño», le dio un beso en la mejilla y se dirigió al salón, tirando la chaqueta en el sofá. «Siento llegar tan tarde. La reunión con los inversores se retrasó». ¿En el bar? Audrey enarcó una ceja, recogió su chaqueta y olió el persistente olor a humo de cigarrillo. «Nos trasladamos al Bluebird después de la parte oficial». Se encogió de hombros, sirviéndose un whisky de la jarra. «Esta noche actuaba allí una cantante estupenda. Te habría encantado. Podrías haberme invitado», cruzó los brazos sobre el pecho. «La próxima vez», le hizo un gesto con la mano y bebió un sorbo. «Estoy cansado, Audrey. ¿Podemos no hacerlo esta noche?» De nuevo aquella expresión distante que había notado cada vez más a menudo en las últimas semanas. Thatcher Bellington nunca había estado demasiado cansado para hablar con ella. Siempre se había tomado el tiempo de escucharla hablar de su día, de sus proyectos, de sus sueños. ¿Dónde está ese hombre ahora? «Últimamente no eres tú misma», empezó a decir ella con cautela. «¿Qué pasa, Thatcher?» «No pasa nada». Se revolvió el pelo en un gesto que antes le había parecido simpático, pero que ahora parecía molesto. «Es que hay mucho trabajo. El mercado está inestable. Los inversores están nerviosos. ¿Las cosas no van bien?» Se puso tensa, recordando su última conversación con el asesor financiero, que les había aconsejado ser más cuidadosos con sus gastos. «Todo está bajo control». Él apartó la mirada y bebió otro sorbo. «No te preocupes». «¿Cómo no voy a preocuparme si apenas vas a casa, evitas hablar y vuelves borracho?» «No estoy borracho». Dejó el vaso con tanta fuerza que el whisky salpicó la mesa. «Y no estoy evitando conversaciones. Simplemente estoy cansada de que me interroguen cada vez que vuelvo a casa». No era justo, y ambos lo sabían. Audrey rara vez hacía los interrogatorios. Siempre le dejaba espacio, respetaba su independencia. Al fin y al cabo, era una de las razones por las que la había elegido a ella en lugar de a la larga lista de exnovias que exigían atención constante. «Tienes razón», dio un paso atrás. «Se está haciendo tarde. Hablemos mañana». Thatcher asintió, pero en sus ojos no había gratitud por el respiro, solo alivio por poder terminar la conversación. Audrey subió las escaleras y lo dejó en el salón. Le oyó servirse otro whisky mientras encendía la televisión. Otro partido de baloncesto, aunque a Thatcher nunca le habían interesado demasiado los deportes. Tumbada en la cama y mirando al techo, recordó cómo se habían conocido 7 años atrás. Ella tenía 32, él 35. Ella, ordenada, precavida, planificaba cada paso de su carrera. Él, impulsivo, arriesgado, dispuesto a jugárselo todo. A ella le atrae su audacia temeraria, a él su estabilidad. «Eres como un ancla para mí», le dijo una vez después de que ella le convenciera de que no hiciera una inversión especialmente arriesgada. «Sin ti, probablemente ahora estaría arruinado». Y ahora estaba tumbado en el sofá de abajo, prefiriendo el whisky barato y un partido de baloncesto a hablar con ella. ¿Cuándo había pasado ella de ser un ancla a una roca alrededor de su cuello? El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Thatcher subió por fin al dormitorio. Se movió en silencio pensando que ella dormía. Audrey se quedó quieta, oyéndole cambiar en la oscuridad mientras él se tumbaba cuidadosamente en su lado de la cama, con cuidado de no molestarla. En aquel momento sintió algo parecido al miedo, no por su matrimonio que llevaba mucho tiempo resquebrajándose, sino por ella misma, por su futuro, por esta casa en la que habían invertido tanto amor, esperanza y dinero. Llamará a Fletcher por la mañana, solo para asegurarse de que el papeleo estaba en orden, por si acaso. Como solía decir su abuelo, ten siempre un plan de reserva. Antes de dormirse, Audrey se volvió hacia la mesilla de noche y miró la fotografía de marco plateado en la que aparecían ella y Thatcher en el lago Radnor el verano pasado, felices, sonrientes, cogidos de la mano. Sus últimas vacaciones sin preocupaciones. En algún lugar del fondo de su mente le asaltó un pensamiento. Tal vez no se trataba solo de la crisis de los 40. Quizá había algo más detrás de su actitud distante.
Recordó el olor de su colonia, los regresos tardíos, las llamadas misteriosas. Number. No se permitiría pensar en eso. Al menos, no esta noche. Audrey se despertó en una cama vacía. La luz del sol se filtraba por los huecos entre las cortinas, creando estrechas rayas de luz en el suelo. El reloj marcaba las 8 de la mañana. Thatcher se había ido. Siempre se iba pronto a trabajar, pero normalmente la despertaba con un ligero beso en la frente. Hoy no sintió su contacto. Al bajar a la cocina, Audrey encontró la cafetera sin tocar. Qué raro. A Thatcher nunca le faltaba su taza matutina. Su taza, con la etiqueta «El mejor inversor del mundo», y que le habían regalado las pasadas Navidades, permanecía solitaria en el escurreplatos. Se preparó un café y un bocadillo, del que solo dio un mordisco y dejó a un lado. Se le había quitado el apetito después de lo de anoche. El teléfono de Audrey sonó. Un mensaje de su amiga Mercedes. «¿Cómo estás? ¿Te has acordado de comer?» Maldita sea, se le había olvidado por completo. Era martes, su tradicional comida con Mercedes, un ritual semanal que habían observado durante los últimos 5 años. Audrey respondió rápidamente. «Claro que me acuerdo. Nos vemos en casa de Margot a las 12». Audrey subió a su despacho para preparar un proyecto de interiorismo para un nuevo cliente. El trabajo siempre la ayudaba a despejar la cabeza de pensamientos problemáticos, pero hoy le costaba concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Thatcher, a su extraño comportamiento. Abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta con un proyecto reciente, pero la esquina de un sobre que asomaba bajo una pila de papeles le llamó la atención. No recordaba haberlo puesto allí. Audrey sacó con cautela el sobre, un sobre grueso de aspecto oficial, con el logotipo de Somers y compañía, una notaría. Lo habían abierto y habían extraído parte de su contenido. No estaba claro cómo había acabado en su escritorio. Dentro había una escritura de traspaso de propiedad. Audrey pasó rápidamente los ojos por las líneas y se quedó paralizada. Thatcher Bellington transfiere la propiedad de la vivienda situada en el 47 de Bellmead Boulevard a Verona Pierce por la suma de $1. $1. La fecha de la escritura es de anteayer. La firma de Thatcher está en su lugar. Y otra firma, la de Verona Pierce, con una letra espesa y rizada. Audrey no se dio cuenta mientras arrugaba el borde del documento. La habitación parecía nadar ante sus ojos. Su casa, la casa que compartían, valorada en $2 millones. ¿Vendida a una desconocida por $1? Releyó el documento una y otra vez, con la esperanza de que fuera un error, un malentendido, un mal sueño. Pero las palabras seguían siendo las mismas. Thatcher había vendido su casa. A sus espaldas. ¿Quién era esta Verona Pierce? El nombre le sonaba vagamente, pero Audrey no recordaba dónde lo había oído. Corrió hacia su ordenador y tecleó el nombre en un buscador. Unas cuantas fotos, una página de Instagram. Una mujer joven, de unos 28 años, con el pelo castaño brillante y los labios pintados de rojo vivo. El perfil decía, cantante, compositora. Actuando en el Bluebird Café. El Bluebird, el lugar donde Thatcher se quedó hasta tarde anoche. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en la mente de Audrey, creando una imagen que se negaba a ver. Los regresos tardíos, la actitud distante, el olor a perfume ajeno. Marcó el número de Thatcher, pero el teléfono saltó directamente al buzón de voz. ¿Lo había apagado ya? ¿O simplemente estaba ocupado con una reunión importante? Audrey bajó decidida al garaje. Necesitaba respuestas y sabía dónde encontrarlas. Bluebird Café estaba situado en la zona de Hillsborough Village, un pequeño y acogedor establecimiento conocido por sus noches de música. Audrey nunca había estado allí con Thatcher, aunque se lo había sugerido más de una vez. «No es mi estilo de música», respondía siempre. Mentira. El interior estaba semioscuro y bastante vacío, en plena jornada laboral. Unos pocos clientes estaban sentados en mesas tomando café o cócteles tempranos. En un pequeño escenario, una chica con una guitarra afinaba el equipo. Audrey la reconoció inmediatamente de sus fotografías. Verona Pierce. De cerca parecía aún más joven, hermosa, con una especie de brillo hambriento en los ojos. Llevaba un sencillo vestido negro que realzaba su esbelta figura,
y unos enormes pendientes de aro de plata. Audrey se sentó en una mesa cercana al escenario y pidió un agua mineral. Verona la miró fugazmente y volvió a afinar su guitarra. Era evidente que no sabía quién tenía delante. «Hola». Audrey se acercó al escenario. «¿Eres Verona Pierce?» La chica levantó la vista y esbozó una sonrisa profesional. «Sí, soy yo. ¿Le gustaría reservar una canción?» «No». Audrey intentó que su voz sonara tranquila. «Soy Audrey Bellington, la mujer de Thatcher». La sonrisa de Verona vaciló, pero no desapareció por completo. Algo parecido a la curiosidad brilló en sus ojos, tal vez incluso un desafío. Oh, dejó la guitarra a un lado. Mucho gusto, ni vergüenza ni culpabilidad, solo un frío interés, como si Audrey fuera una especie de exhibición exótica. Encontré las escrituras de nuestra casa, dijo Audrey. Para ti, por $1. Me gustaría oír una explicación. Verona se enderezó y su mirada se endureció. Creo que deberías hablarlo con tu marido. Yo también hablaré con mi marido, pero ahora quiero oír tu versión de la historia. Verona bajó del escenario, se acercó a la barra y pidió un whisky con hielo. Sus movimientos eran fluidos, seguros. Se comportó como si Audrey hubiera invadido su territorio y no al revés. ¿No te lo ha dicho Thatcher?, preguntó finalmente dando un sorbo. Llevamos juntos 3 meses. Se va a divorciar de ti. 3 meses. Así que todo empezó antes de aquella conferencia en Atlanta. Audrey sintió que las náuseas le subían por la garganta, pero se obligó a mantener la calma. ¿Y por eso te vendió nuestra casa por nada? Dijo que era la forma más fácil de conseguirme un lugar donde vivir, dados sus problemas económicos. Verona se encogió de hombros. Mira, siento que oigas esto de mí, pero Thatcher dijo que vuestro matrimonio lleva mucho tiempo sobre el papel. ¿Problemas financieros? ¿Qué problemas financieros? Audrey sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Háblame de ti, Verona. Cambió de táctica. ¿Cómo conociste a mi marido? Estaba claro que Verona no se esperaba este giro. Dudó, pero luego sonrió. Actuó aquí los martes y los jueves. Se convirtió en un cliente habitual, siempre sentado en la misma mesa. Una vez me mandó una copa. Luego me envió otra. Luego me invitó a cenar. Una historia clásica, tan cursi que Audrey casi se ríe. Su inteligente y exitoso marido cayó en el truco más viejo del libro. Hermosa y joven cantante. Atención, admiración. ¿Y le dijiste que sí enseguida?, preguntó Audrey. Enseguida no, cambió algo en los ojos de Verona. Sabía que estaba casado, pero era persistente y generoso. Tan generoso como para darte la casa por $1. Es una solución temporal. Verona terminó su whisky. Hasta que ponga sus asuntos en orden. ¿Qué asuntos, Verona? Pero la chica negó con la cabeza. No me corresponde a mí decírtelo. Pregúntaselo a él. Audrey se dio cuenta de que no llegaba a ninguna parte. Dejó $20 en el mostrador por un agua mineral sin abrir y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. ¿Sabes lo que no entiendo? ¿Por qué una mujer tan joven y guapa se lía con un hombre 15 años mayor que ella y que, según tú, tiene problemas económicos? ¿Qué ves en él? Verona la miró con una expresión extraña, mezcla de lástima y superioridad. Thatcher me comprende. Cree en mi talento. Y ha prometido hacer lo que nadie ha hecho nunca por mí. Darme un verdadero hogar. No un piso, no una habitación alquilada, sino un verdadero hogar donde echar raíces. Algo en sus palabras llamó la atención de Audrey. No era solo codicia o vanidad. Había un anhelo real en la voz de Verona. Un anhelo casi infantil de seguridad, de pertenencia. ¿Nunca has tenido un hogar propio?, preguntó Audrey. Verona la miró desafiante. Crecí en un parque de caravanas en Jacksonville. 6 hijos, un padre siempre borracho y una madre que huyó cuando yo tenía 9 años. ¿Un hogar? No, nunca tuve un hogar. Solo un lugar donde dormir. Llegué a Nashville hace 7 años con $50 en el bolsillo y una guitarra detrás. 15 pisos diferentes a lo largo de los años. ¿Y sabes qué? Estoy cansado. Tengo 30 años y quiero sentir por fin que tengo mi lugar en este mundo. Era una sinceridad que Audrey no había esperado. Por un momento incluso sintió algo parecido a simpatía por la mujer. Pero entonces recordó que Verona se acostaba con su marido y reclamaba su casa. Siento que hayas tenido una infancia difícil, dijo Audrey, pero eso no te da derecho a destruir las familias de los demás.
¿Familias? Verona sonrió con amargura. ¿Qué clase de familia tiene usted, señora Bellington? ¿Cuándo fue la última vez que vio a su marido feliz a su alrededor? Ese puñetazo dio en el blanco. Audrey se dio la vuelta y salió del café, sin querer demostrar lo herida que estaba. Cuando volvió a casa, encontró a Thatcher en el salón. Estaba sentado en el sofá con un vaso de whisky, aunque solo era mediodía. Cuando vio la expresión de su cara, lo supo de inmediato. «Has encontrado los documentos. Y visitaste el Bluebird», añadió Audrey, dejando caer el bolso sobre la silla. «Conocí a tu Verona, una chica encantadora. Me gustó especialmente la parte en la que le vendiste nuestra casa por $1». Thatcher suspiró y se frotó la cara con las manos. «No es lo que tú crees. Ilumíname». Audrey cruzó los brazos sobre el pecho. «Es muy interesante cómo vender nuestra casa por $1 a tu amante puede ser. No es lo que creo que es. Es solo una formalidad». Se levantó y se acercó a ella. «No te preocupes. La casa sigue siendo nuestra. Es una medida temporal». ¿Una medida temporal? No podía creer lo que oía. «Ha vendido nuestra casa. ¿Cómo puede ser una medida temporal?» «Tengo problemas de negocios», admitió finalmente. «Problemas serios. Una de las inversiones no salió según lo previsto. Y ahora existe el riesgo de que mis acreedores intenten embargar todos nuestros bienes. ¿Y por eso has decidido ocultar nuestra casa cediéndola a tu amante?» Audrey sintió que la rabia hervía en su interior. «No solo es inmoral, Thatcher, es ilegal. Fue idea de mi abogado». Intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. «Ceder la casa a un tercero de confianza. En cuanto amaine la tormenta, lo recuperaremos todo». «Una tercera persona de tu confianza», repitió Audrey. «Y de entre todas las personas, ¿has elegido a la cantante del bar con la que te acuestas a mis espaldas?» Thatcher no lo negó. Se limitó a quedarse allí, mirándola casi con pesar. «Ella comprende la situación y ha accedido a ayudar». «Por supuesto que ha accedido». Audrey se salpicó las manos. «Le dio la casa por $1. ¿Quién no lo haría? ¿Te das cuenta de que ahora es la legítima propietaria? ¿Que no hay nada que le impida echarnos?» «No lo hará», dijo Thatcher con convicción. «Tenemos un acuerdo». «¿Un acuerdo?» Audrey se rió. «¿Con una mujer que se acuesta con el marido de otro hombre? ¿De verdad crees que puedes confiar en ella?» «Sé que tiene mala pinta», intentó acercarse de nuevo a ella. «Pero Audrey, créeme, lo hago por nosotros, para proteger lo que tenemos». «¿Lo que tenemos?» Ella lo miró como si fuera un extraño. «No tenemos nada más, Thatcher. Me traicionaste de la forma más despreciable. Me mentiste durante meses. Le diste nuestra casa a una cantante de un bar. ¿Y ahora hablas de nosotros?» «Todavía te quiero», dijo en voz baja. «No», negó con la cabeza. «Si me quisieras, no estaríamos aquí ahora mismo. No te estarías acostando con otra mujer. No me habrías mentido. No me habrías traicionado. Audrey, escucha. ¿Cuál es tu problema financiero?» Ella interrumpió. «¿Es muy grave?» Thatcher se dio la vuelta. Se acercó a la ventana. «Lo he perdido casi todo. Invertí en un proyecto inmobiliario en Jonesboro. El promotor resultó ser un estafador. El banco me exige el reembolso del préstamo que pedí para la propiedad. Si no encuentro el dinero en un mes, vendrán por todo lo que tenemos. ¿Cuánto debes?» «1.700.000», dijo en voz tan baja que Audrey apenas pudo oírlo. Audrey cerró los ojos, intentando darse cuenta de la magnitud del desastre. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Podríamos haber encontrado juntos una solución». «Tenía miedo», admitió. «Tenía miedo de que te decepcionara, que te dieras cuenta de mi fracaso. En lugar de eso, elegiste engañarme y engañarme». La amargura en su voz era evidente. «Es una decisión brillante, Thatcher. Brillante». Permaneció en silencio, mirando al suelo. «Me voy», dijo Audrey con firmeza. «No puedo quedarme en esta casa después de todo lo que he aprendido». «¿A dónde irás?» Él la miró con cara de alarma. «No es asunto tuyo», le cortó ella. «Pero no te preocupes, no a casa de un amante. A diferencia de ti, yo he hecho honor a nuestros votos». Subió las escaleras y empezó a hacer las maletas. Le temblaban las manos, pero tenía la mente clara. Necesitaba salir de aquí, pensar, decidir qué hacer a continuación. Thatcher apareció en la puerta del dormitorio. «Audrey, por favor,
Hablemos con calma. Sé que lo que hice fue terrible, pero no tuve elección. Intentaba protegernos. ¿No tuviste elección? Echó otra blusa en la maleta. Podrías haberme dicho la verdad. Podrías haber pedido ayuda. Podrías haber hecho lo correcto. Siempre hay una opción, Thatcher. Tomaste la salida fácil. ¿El camino fácil? Sonrió amargamente. ¿Crees que fue fácil para mí engañarte? ¿Vivir con esa culpa? Bastante fácil como para seguir así durante meses, se defendió ella. Y sí, puedo imaginar lo difícil que fue para ti consolarte en los brazos de una joven cantante. Cerró la maleta y se dirigió a la puerta. Thatcher le cerró el paso. Audrey, espera. Busquemos juntos una solución. Por favor, yo lo arreglaré. Demasiado tarde, Thatcher, sacudió la cabeza. Hay cosas que no tienen arreglo. Pasó junto a él, bajó las escaleras y salió de la casa sin mirar atrás. Hasta que no estuvo en el coche, Audrey no se permitió llorar. Sonó el teléfono. Mercedes. Maldita sea, se había perdido la comida. ¿Audrey? ¿Dónde estás? Llevo media hora esperándote. Mercedes le temblaba la voz. ¿Puedo ir a tu casa? Necesito un sitio donde quedarme unos días. ¿Qué te pasa? La ansiedad en la voz de su amiga era evidente. Thatcher vendió nuestra casa a su amante por $1, dijo ella y rompió a llorar de nuevo. Voy ahora mismo, dijo Mercedes con firmeza. ¿Dónde estás? En el aparcamiento de la puerta de casa. En el coche. No te muevas. Llegaré en 15 minutos. Audrey estaba sentada mirando su casa, grande, hermosa, llena de recuerdos. Una casa que ahora pertenecía a otra mujer. Por $1. La casa de Mercedes Hall era acogedora y tranquila. El amplio dormitorio de invitados se había convertido en el refugio temporal de Audrey. Pasó aquí 3 días, tratando de ordenar sus pensamientos. A la mañana del cuarto día, Audrey bajó a la cocina y encontró a Mercedes leyendo el periódico. «Buenos días», sonrió Mercedes. «Tienes mejor aspecto. ¿Un café?» «Gracias». Audrey se sentó a la mesa. «He decidido irme a casa». Mercedes apartó el periódico. «¿Estás segura? No tienes por qué darte prisa. No puedo esconderme aquí para siempre». Audrey rodeó la taza con las palmas de las manos. «Esta es mi casa, por si sirve de algo, y tengo que hacer frente a esta situación. ¿Has hablado con Thatcher?» «Ha estado llamando todos los días. Se disculpa, promete hacer lo correcto. Dice que hablará con Verona para recuperar la casa». «¿Y tú le crees?» Audrey negó con la cabeza. «Ya no, pero tengo que proteger lo que es mío». Una hora más tarde, Audrey aparcó delante de su casa. La entrada estaba vacía. El coche de Thatcher había desaparecido. Al abrir la puerta con su propia llave, Audrey se quedó paralizada en el umbral. En el vestíbulo había maletas que no le resultaban familiares. De la cocina llegaban ruidos de tráfico y música. «¿Es Thatcher?», gritó cerrando la puerta tras de sí. La música se apagó. Un momento después, Verona Pierce apareció en el pasillo. Llevaba un sencillo vestido de la casa. Llevaba una taza de café en la mano. Verona parecía sorprendida, pero no avergonzada. No esperaba verla. Audrey sintió que le subía una oleada de ira por dentro. «¿Qué haces en mi casa?» «Me mudo», respondió Verona con sencillez. «¿No te lo ha dicho Thatcher?» «Thatcher no tiene derecho a invitarte aquí. Esta es mi casa». En realidad, Verona dejó la taza sobre la consola. «Según las escrituras, ahora es mi casa. Thatcher me la vendió, de forma completamente legal. Aquella transacción fue un fraude». Audrey trató de mantener la calma. «Thatcher no tenía derecho a vender la casa sin mi consentimiento». «Mire, señora Bellington». Verona cruzó los brazos sobre el pecho. «Sé que esto es difícil para usted. El divorcio siempre es un proceso doloroso». «¿Divorcio? ¿De qué divorcio estás hablando?» «Thatcher no ha pedido el divorcio». «Pero lo va a hacer», dijo Verona, con una nota de irritación en la voz. «Me lo prometió». El sonido de la puerta al abrirse interrumpió la conversación. Thatcher entró en la casa con un maletín y una bolsa de la tienda. Cuando vio a las dos mujeres, se quedó helado. «Audrey», exhaló. «Ha vuelto. Y veo que no has perdido el tiempo», señaló las maletas con la cabeza. «¿Ya estás trasladando a tu amante a nuestra casa?» «Puedo explicártelo», parecía acorralado. «Es solo temporal, hasta que solucionemos el papeleo». «¿Qué papeleo?», intervino Verona. «Dijiste que estaba arreglado, que la casa era mía».
Es tuya, cariño, intentó sonreír Thatcher. Solo tengo que arreglar unas formalidades con Audrey. ¿Formalidades? Audrey sintió que le invadía la rabia. Vendiste nuestra casa a mis espaldas y ahora has traído a esta mujer aquí. ¿Y se supone que tengo que arreglar las formalidades? Audrey, hablemos en privado. Thatcher dio un paso hacia ella. No. Todo lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de ella. Después de todo, ahora es la señora de la casa, ¿no? Verona se enderezó de repente y entrecerró los ojos. Así es, soy la dueña de esta casa. Y le pido que se marche, señora Bellington. Thatcher se puso pálida. Verona, espera. No, Thatcher. Verona se volvió hacia él. Me prometiste esta casa. Dijiste que tu mujer se había mudado y que no volvería. Que empezaríamos una nueva vida juntos. Toma. Lo sé, se pasó la mano por el pelo. Pero es más complicado de lo que parece. ¿Qué es complicado? Audrey se cruzó de brazos. ¿El hecho de que nos hayas mentido a los dos? ¿O que hayas vendido una casa que no es tuya? ¿Qué quieres decir con que no es tuya? Verona se volvió bruscamente hacia Audrey. Thatcher nunca fue propietaria de esta casa, explicó Audrey. La casa estaba registrada a nombre de mi abuelo, Abraham Riley. Thatcher solo tenía derechos de gestión. ¿Es eso cierto? Verona miró fijamente a Thatcher. Parecía acorralado. Yo no conocía todos los matices legales. Pensé, «Me has mentido», exclamó Verona. «Todo este tiempo me has prometido una casa que ni siquiera era tuya». «No solo la casa», intervino Audrey. «Dudo que me contara sus problemas financieros, de que debía al banco casi $2 millones, que su negocio estaba al borde del colapso». Verona miró a Thatcher con los ojos abiertos de par en par. ¿2 millones? Hablabas de un pequeño apuro temporal. Puedo arreglármelas, se defendió. Tengo un plan. ¿Qué plan? Preguntó Audrey con tono exigente. ¿Vender una casa que no te pertenece y huir? No, solo quería proteger la casa de los acreedores, cedérsela temporalmente a Verona hasta que se arreglara la situación con el banco. ¿Y cómo planeabas arreglar la situación con el banco? ¿De dónde saldrían los 2 millones? Thatcher desvió la mirada. Tengo un inversor. Está interesado en mi empresa. Si el trato sale adelante... Pero si ya has vendido la empresa, le interrumpió Audrey. Ayer hablé con James Kowalski. Me dijo que firmaste los papeles la semana pasada. Por 800,000. Verona se quedó boquiabierta. ¿Has vendido la empresa? ¿Y no me lo has dicho? Thatcher parecía perdido. Iba a decírtelo. Estaba esperando el momento oportuno. ¿Y a dónde fue a parar el dinero? 800,000. ¿A dónde fueron? Lo puse en una cuenta. En las Islas Caimán. Para nosotros. Para mí y Verona. Para empezar una nueva vida. Audrey sintió que le flaqueaban las piernas. Planeabas huir, dejándome a cargo de tus deudas. Menos no, quiero decir. Thatcher parecía completamente perdido. Iba a explicártelo, a ofrecerte el divorcio. Después de que hubieras retirado el dinero y cedido la casa. ¡Qué generoso! Vendiste la empresa sin decírmelo, dijo Verona en voz baja. Transferiste el dinero a una cuenta secreta. Y todo este tiempo has estado mintiendo sobre la casa. Lo hice por nosotros, se volvió Thatcher hacia ella, para que pudiéramos empezar de nuevo, sin deudas ni problemas. Sin mí, añadió Audrey. Sí, sin ti, maldita sea. Thatcher se encolerizó de repente. Siempre has tenido tanta razón. No te arriesgues, Thatcher. No lo pongas todo en un solo proyecto. Estoy cansada de vivir según tus reglas. Y mira a lo que han conducido tus riesgos. Audrey sacudió la cabeza. Estás arruinada. Tu reputación destruida. Has traicionado a todos los que confiaban en ti. ¿Y esta casa? Preguntó Verona, mirándolas a las dos. Si no pertenecía a Thatcher, ¿entonces el trato es nulo? Exacto, asintió Audrey. La casa sigue siendo mía. Verona, escucha, la cogió de la mano Thatcher. Voy a arreglar esto. Encontraremos otra casa, mejor que esta. Tenemos dinero. ¿Tienes dinero? Le corrigió Verona con frialdad, apartando la mano. Que conseguiste engañando a tu mujer y vendiendo la empresa a mis espaldas. Y ahora resulta que también me vendiste la casa con engaños. ¿Qué más escondes, Thatcher? Se quedó callado,
cambiando la mirada de una mujer a otra. Soy la propietaria de esta casa, dijo Verona, cuadrando los hombros. Según la escritura lo soy, y hasta que el tribunal decida lo contrario, os pido a los dos que abandonéis mi casa. Ahora, Verona, no puedes... Thatcher empezó. Puedo, ella lo cortó. Los dos me habéis mentido. Tú sobre la casa y el dinero. Ella sobre mudarse para siempre. Estoy harta de mentiras. ¡Fuera de aquí! Esta es mi casa. Thatcher levantó la voz. La escritura dice que es mía, replicó Verona. Y os quiero a los dos fuera. Si no, llamaré a la policía. Audrey observó la escena en silencio. La situación era tan absurda que parecía casi cómica. Volveré con el sheriff, dijo dirigiéndose a la puerta, y con documentos que demuestran que esta casa nunca perteneció a Thatcher. Haz lo que quieras, le espetó Verona. Mientras tanto, lárgate. Verona, cariño. Thatcher dio un paso hacia ella. Hablemos con calma. No, se echó hacia atrás. No más explicaciones. No más mentiras. Te creí, Thatcher. Me prometiste un hogar, estabilidad, un futuro. Y luego me usaste para encubrir tus fraudes. Eso no es verdad. Él extendió la mano, pero ella lo apartó. No me toques. Me manipulaste. Sabías lo importante que era para mí tener un hogar propio y lo utilizaste. Te quiero, dijo Thatcher con desesperación. ¿Como querías a Audrey hace 10 minutos? Preguntó Verona con amargura. Tu amor no vale nada, Thatcher. Necesito tiempo, dijo ella de repente. Vete, los dos. Tengo que pensar. Esta es mi casa, empezó Thatcher. Es mía en la escritura, le cortó Verona. Y si no os marcháis voluntariamente, llamaré a la policía y os denunciaré por allanamiento de morada. Thatcher puso cara de haber recibido un puñetazo. No puedes hacerme esto. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿qué has hecho tú por mí? ¿Mentir sobre tu situación financiera? ¿Usarme para ocultar bienes? Muchas gracias. Audrey observó en silencio cómo se desmoronaba el castillo de naipes que había construido su marido. Me voy, dijo Audrey, pero volveré con mi abogado y los papeles. Espera, se volvió Thatcher hacia ella. Audrey, por favor, resolvamos esto juntos, como hacíamos antes. ¿Antes? Negó con la cabeza. Antes te creía, Thatcher. Ahora ya no. Audrey salió de la casa sin mirar atrás. Detrás de ella oía cómo Thatcher y Verona seguían discutiendo. De vuelta en casa de Mercedes, Audrey le contó todo lo que había pasado. ¿Y ahora qué? Preguntó Mercedes mientras se servía el té. No lo sé. Audrey rodeó la taza con las manos. Nos echó a las dos. Dijo que la escritura de la casa era suya. ¿Pero dijiste que estaba a nombre de tu abuelo? Sí, asintió Audrey. Thatcher no tenía derecho a venderla. Pero Verona está allí ahora y tiene las escrituras de la casa. Necesitas un abogado, dijo Mercedes con firmeza. Mi primo Fletcher es uno de los mejores de la ciudad. Él puede ayudarte a recuperar la casa. Lo he pensado, suspiró Audrey, pero el proceso podría llevar tiempo. Mientras tanto, Verona vivirá en mi casa. No podrá quedarse allí mucho tiempo si el trato era ilegal, dijo Mercedes con seguridad. Llamemos a Fletcher ahora mismo. Sonó el teléfono de Audrey. El número de Thatcher. Dudó, pero luego contestó. ¿Qué quieres? Audrey. Su voz sonaba desesperada. Me echó. Cerró todas las puertas. Cambió los códigos de la alarma. ¿Qué quiere de mí? Estaba pensando. Quizás podría quedarme en tu casa. Solo un par de días hasta que arregle la situación. Audrey se rió. Me traicionaste. Me mentiste. Planeaste dejarme con deudas. ¿Y ahora quieres que te dé cobijo? Audrey, por favor, no sé a dónde ir. Deberías haberlo pensado antes de vender nuestra casa a tu amante, cortó ella. Adiós, Thatcher. Colgó el teléfono y miró a Mercedes. Quería quedarse aquí, en mi casa. Increíble. Mercedes sacudió la cabeza. Este hombre no conoce límites. Audrey sintió una extraña lástima por Thatcher. Su plan se había venido abajo. Se había quedado sin nada. Excepto 800,000 en el Caribe, le recordó Mercedes. Sí, excepto eso, asintió Audrey. Me pregunto si será suficiente para empezar una nueva vida. Sin casa, sin mujer, sin amante. Sin reputación, añadió Mercedes. En cuanto eso se supiera, nadie en Nashville haría negocios con él.
Thatcher siempre fue una persona arriesgada, dijo Audrey pensativa. Cuando lo conocí, me sentí atraída por él. Su valentía, su voluntad de desafiar las circunstancias. Pero con el tiempo me di cuenta de que detrás de ese coraje se escondía la temeridad. Nunca pensaba en las consecuencias. ¿Por eso pusiste la casa a nombre de tu abuelo?, preguntó Mercedes. Sí, asintió Audrey. Mi abuelo siempre decía, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Cuando Thatcher insistió en comprar esta casa con casi todos nuestros ahorros, me alarmé. Decidí ir sobre seguro. Inteligente, dijo Mercedes con aprobación. Y oportuno, como resultó. No esperaba que llegara tan lejos, admitió Audrey. ¿Vender la casa a su amante por $1? ¿Transferir el dinero a una cuenta secreta? Eso es más que imprudente. Es traición. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Mercedes. Primero, recuperar la casa, dijo Audrey con firmeza. Y después, no sé, empezar de nuevo, supongo. ¿Sin Thatcher? Sí. Audrey se sintió extrañamente aliviada de decirlo en voz alta. Sin Thatcher. Viví con él 7 años, tratando de hacerlo más responsable, más confiable. Pero al final, seguía siendo el mismo arriesgado de siempre. Solo que las apuestas son más altas. Llamaré a Fletcher. Mercedes cogió el teléfono. Él te ayudará con la parte legal. Gracias. Audrey apretó la mano de su amiga. No sé qué haría sin ti. Para eso están las amigas, sonrió Mercedes. Para apoyarse mutuamente cuando sus maridos resultan ser unos completos idiotas. Audrey le devolvió la sonrisa débilmente. El despacho de Fletcher Griffin estaba en un edificio histórico del centro de Nashville. Los techos altos, los paneles de madera y los muebles macizos creaban una atmósfera de estabilidad y tradición. Exactamente lo que Audrey necesitaba en aquel momento. Fletcher la recibió en el vestíbulo, un hombre alto con un mechón de pelo rubio gris y una mirada penetrante. Hacía casi 5 años que no se veían, desde que Audrey había dejado el bufete, pero él no había cambiado mucho. Audrey Bellington sonrió estrechándole la mano. Me alegro de verte, aunque las circunstancias podrían haber sido mejores. Gracias por aceptar quedar con tan poca antelación. Audrey le devolvió el apretón de manos. Mercedes dice que eres el mejor especialista en derecho de familia de la ciudad. Mi prima siempre exagera. Fletcher le hizo un gesto para que entrara en el despacho. Pero en tu caso, sí que puedo ayudarte. Siéntate y cuéntamelo todo en orden. Audrey se sentó en el sillón de cuero frente al escritorio y respiró hondo. No sé ni por dónde empezar. Empieza por lo más importante. Fletcher tomó asiento en la mesa. ¿Qué ha sido de tu casa? Thatcher se la vendió a su amante por $1, dijo Audrey, y se sorprendió de lo absurdo que sonaba. Sin mi conocimiento ni consentimiento. Fletcher silbó. Una acusación grave. ¿Tiene pruebas? Audrey sacó una carpeta del bolso y la colocó sobre la mesa. Una copia del contrato de compraventa. La encontré en el escritorio de Thatcher. Fletcher cogió el documento y lo escrutó. Verona Pierce. El nombre me suena. Es cantante, actúa en el Bluebird Café, explicó Audrey. Thatcher la conoció allí hace unos meses. Ahora vive en nuestra casa e incluso echó a Thatcher cuando descubrió que él no era el verdadero propietario. ¿Quién es el verdadero dueño? Fletcher enarcó una ceja. Técnicamente yo, hizo una pausa Audrey. ¿Recuerdas hace 2 años cuando me ayudaste a poner la casa a nombre de mi abuelo? Abraham Riley. A Fletcher se le iluminó la cara. Claro, ahora lo recuerdo. Tu abuelo se convirtió en el propietario formal y tú en su heredera. Thatcher solo tenía derecho a administrar la propiedad. Así es, asintió Audrey. El abuelo murió hace 1 año y yo heredé la casa. Thatcher nunca se metió en los asuntos legales, así que probablemente ni siquiera se dio cuenta de que no tenía derecho a vender la casa. O quizá lo entendía perfectamente, pero decidió correr el riesgo, dijo Fletcher pensativo. ¿Se han redactado los papeles de la herencia? Sí, todo se hizo a través de Jenkins, el notario. Tengo copias. Bien. Fletcher se reclinó en su silla. En ese caso, la situación parece bastante clara. El trato entre Thatcher y esta Verona Pierce es legalmente nulo. Vendió algo que no le pertenecía. Es como si yo le vendiera a alguien el edificio del Capitolio. Audrey sintió que la tensión que la había estado atenazando durante los últimos días se relajaba un poco.
¿Entonces la casa sigue siendo mía? Por supuesto, dijo Fletcher con seguridad. Pero tendremos que ir a los tribunales para anular este trato falso y posiblemente conseguir una orden judicial para desalojar a los inquilinos ilegales. ¿Cuánto tiempo llevará? En circunstancias normales, 1 o 2 meses. Pero dado el evidente fraude por parte de Thatcher y el hecho de que el precio de la transacción, $1 por una casa que vale millones, está claramente fuera de mercado, podemos solicitar una revisión acelerada. Tal vez 1 semana o 2. Y hasta entonces, esa mujer vive en mi casa, en mi dormitorio. Quizá podamos conseguir una orden de alejamiento temporal mañana mismo. Fletcher empezó a tomar notas. Prepararé todo el papeleo necesario hoy mismo. Audrey miró detenidamente a su antiguo colega. ¿Por qué aceptaste ayudar tan fácilmente? Sueles tener un horario fijado con meses de antelación. Fletcher levantó la vista de los papeles. Le debo mucho a tu abuelo, Audrey. Abraham Riley fue mi mentor cuando empecé mi carrera. Creyó en mí cuando otros dudaban. Además, sonrió. No todos los días se ve una violación tan flagrante de la ley. Es casi un insulto para cualquier abogado. Gracias, dijo Audrey con sinceridad. No sabía que trabajabas con el abuelo. Éramos algo más que colegas. Fletcher se reclinó en su silla. Tu abuelo era una leyenda en los círculos jurídicos de Nashville. Le recuerdo diciendo, Fletcher, en nuestra profesión no hay lugar para las sorpresas. Un buen abogado siempre va 2 pasos por delante de su oponente. Al parecer también aplicaba ese principio a su vida personal. Sí, al abuelo siempre le gustaba estar preparado para todo, sonrió Audrey débilmente. Cuando tenía 9 años me enseñó a jugar al ajedrez. Decía que la vida es una gran partida de ajedrez, y que si no piensas unas cuantas jugadas antes, estás destinado a perder. Un hombre sabio, asintió Fletcher. Y seguiste su consejo con la casa. Prudente. Sinceramente nunca pensé que esa precaución me resultaría tan útil, admitió Audrey. Cuando Thatcher y yo compramos la casa, su negocio estaba en auge. Pero su abuelo insistió. Audrey, hay 3 cosas que nunca debes dar por sentadas. La salud, el dinero y una pareja fiel. Asegúrate al menos lo que puedas. Ahora me doy cuenta de cuánta razón tenía. Abraham siempre ha visto más lejos que la mayoría de la gente. Fletcher abrió un cajón del escritorio y sacó una fotografía enmarcada y amarillenta. Mostraba a un joven Fletcher junto a un hombre canoso de mirada penetrante, el abuelo de Audrey. Fue tomada el día que gané mi primer gran caso. Tu abuelo no era mi supervisor directo, pero fue él quien sugirió la estrategia que me llevó a ganar. Audrey cogió suavemente la fotografía. Recuerdo ese traje. A mi abuelo le encantaba y lo llevaba a todas las vistas importantes. Decía que traía buena suerte. ¿Y sabe una cosa? Fletcher bajó la voz. Estoy bastante seguro de que en realidad tenía un bolsillo secreto en el forro de la chaqueta con un plan de acción de reserva por si la estrategia básica no funcionaba. Una vez lo vi sacar unas notas durante un descanso en un caso especialmente difícil. Audrey se rió. Muy parecido a él. Cuando mis padres murieron en un accidente de coche y me mudé con él, lo primero que hizo fue enseñarme todas las salidas de emergencia de la casa y dónde estaban escondidas las linternas de emergencia y los botiquines de primeros auxilios. En la vida, Audrey, me dijo, no solo es importante saber a dónde vas, sino también cómo salir de allí si algo va mal. Es esa filosofía la que está salvando tu casa ahora mismo, comentó Fletcher. ¿Thatcher nunca adivinó tu previsión y la de tu abuelo? No, Audrey negó con la cabeza. Thatcher era todo lo contrario a su abuelo, arriesgado, impulsivo, seguro de que todo saldría siempre a su favor. Firmaba documentos sin leerlos, confiando en que yo hiciera esas aburridas tonterías legales, como él decía. Y ahora que esas aburridas tonterías legales se han vuelto en su contra, Fletcher volvió a estudiar los documentos. Hablando de Thatcher, dijiste que debía una gran suma al banco. $1.700.000, asintió Audrey. Invirtió en un dudoso proyecto inmobiliario que resultó ser un fraude. Por eso había intentado ocultar la casa cediéndola a Verona. Temía que los acreedores la embargaran. Y aún así vendió su empresa y trasladó el dinero al Caribe, dijo Fletcher pensativo. Eso no es solo irresponsabilidad, Audrey.
Es fraude con intención de eludir el pago. Podrían condenarte a cadena perpetua por eso. Audrey se puso pálida. ¿Crees que Thatcher irá a la cárcel? Si el banco presenta una denuncia por fraude, es probable. Fletcher la miró detenidamente. ¿Te preocupa? No lo sé, admitió Audrey con sinceridad. Estoy enfadada con él. Me traicionó, me mintió. Planeó dejarme con sus deudas y fugarse con otra mujer. Pero 7 años de matrimonio no se pueden borrar de la noche a la mañana. Una parte de mí sigue preocupada por él. Lo comprendo, asintió Fletcher. Pero tu prioridad ahora mismo es protegerte a ti misma y tus bienes. Si no habéis solicitado el divorcio, técnicamente seguís siendo marido y mujer, lo que significa que sus deudas también podrían ser tuyas. Estaba a punto de preguntarle eso, se enderezó Audrey. ¿Tengo que pedir el divorcio? Desde luego, respondió Fletcher sin vacilar. Cuanto antes, mejor. Prepararemos la petición al mismo tiempo que los papeles de la casa. ¿Hay otros bienes o deudas comunes? El coche de Thatcher está a nombre de los dos, recordó Audrey, y compartimos una cuenta bancaria, aunque dudo que quede nada importante en ella. Compruébalo hoy mismo, le instó Fletcher. Si hay dinero, será mejor que lo transfieras a otra cuenta a tu nombre antes de que Thatcher decida vaciarla también. De acuerdo, asintió Audrey. ¿Algo más? Sí. Fletcher volvió a mirar el contrato de compraventa. Me gustaría hablar con esa tal Verona Pierce. Quizá no se dé cuenta del todo de dónde se ha metido. Si está dispuesta a testificar contra Thatcher, a confirmar que él sabía que el trato era incorrecto, las cosas serán mucho más fáciles. ¿Crees que estará de acuerdo? Preguntó Audrey vacilante. Ella también se había beneficiado del trato. Una casa de lujo por $1. Eso no ocurre todos los días. Pero ahora sabe que el trato era una farsa, argumentó Fletcher, y que Thatcher también la engañó. Además, dudo que quiera verse implicada en un caso de fraude criminal. Una joven cantante al principio de su carrera. Un escándalo así podría arruinar su reputación. Probablemente tengas razón, asintió Audrey, pero no estoy segura de que quiera hablar conmigo. No tienes por qué hablar con ella, sonrió Fletcher. Para eso estoy yo. Típica estrategia de poli bueno y poli malo. Tú eres la esposa infiel que exige justicia. Yo soy el abogado razonable que ofrece un compromiso que le permita salir de la situación con las mínimas pérdidas. ¿Qué tipo de compromiso? Preguntó Audrey, interesada. Por ejemplo, podríamos retirar los cargos de cómplice de fraude contra ella si desalojara voluntariamente la casa y testificara contra Thatcher, sugirió Fletcher. Me parece razonable, asintió Audrey, pero francamente me cuesta verla como cómplice. Parecía realmente sorprendida cuando se enteró de que la casa no pertenecía a Thatcher. Tanto mejor para nosotros, comentó Fletcher. Así que realmente es víctima de un engaño, como tú. Así estará más dispuesta a cooperar. Audrey se quedó pensativa un momento. Era extraño pensar en Verona como otra de las víctimas de Thatcher. Todos estos días la había visto como una rival, una destructora de familias. Pero ahora que Thatcher las había engañado a las dos, la situación parecía diferente. «Sabes», dijo lentamente, «creo que Verona realmente no sabía la verdad. Thatcher tiene el don de ser muy persuasivo cuando quiere conseguir algo. Es una cualidad que suele encontrarse en los ladrones», dijo Fletcher secamente. «Tienen un don especial para la persuasión. He visto bastantes. Gente que cree tener razón, incluso cuando se le acusa de mentir. Mienten tan bien que empiezan a creerse sus propias fantasías». Audrey recordó la cara de Thatcher cuando le había asegurado a Verona que la casa era realmente suya. No había ni sombra de duda en sus ojos. Era como si realmente creyera que tenía derecho a disponer de la propiedad. «Quizá tengas razón», dijo en voz baja. «Tal vez no se dé cuenta de que está haciendo algo malo. O quizá se ha convencido a sí mismo de que es una medida temporal necesaria para su bien común. El autoengaño es un poderoso mecanismo de defensa», asintió Fletcher. «Pero ante la ley no es excusa. Así que», miró su reloj, «tendré listo el papeleo necesario por la mañana. Reúnete conmigo mañana a las 9 e iremos al juzgado para solicitar una orden judicial temporal. Luego el sheriff y yo iremos a tu casa». «¿Tan pronto?» Audrey se sorprendió. «El tiempo juega en nuestra contra», explicó Fletcher. «Cuanto más tiempo viva esta mujer en la casa, más difícil será desahuciarla. Además, no sabemos qué planea Thatcher.
Tal vez ya esté buscando la manera de corregir su error o, lo que es más probable, esté tratando de cubrir sus huellas. Tienes razón, se levantó Audrey. Estaré en tu casa a las 9. Y... Gracias, Fletcher, por todo. No me des las gracias demasiado pronto, le estrechó la mano. Hay mucho trabajo por delante. Y Audrey, la cogió de la mano un momento. Tu abuelo estaría orgulloso de ti. Has hecho exactamente lo que te enseñó. Anticiparte a los problemas y prepararte para ellos. Al salir del despacho de Fletcher, Audrey sintió una oleada de energía renovada. Por primera vez en días tenía la esperanza de poder recuperar el control de su vida. La casa que parecía perdida volvía a estar a su alcance. Todo gracias a la previsión de su abuelo y a ella misma. La idea de encontrarse cara a cara con Verona y Thatcher seguía siendo inquietante. Pero ahora no era un pánico paralizante, sino más bien una determinación de llegar hasta el final. Pasara lo que pasara mañana, estaba preparada. Al mismo tiempo, ajena al inminente giro de los acontecimientos, Verona Pierce permanecía junto a la ventana del salón de la mansión de los Bellington, observando cómo el jardinero recortaba los setos. Sus dedos frotaban nerviosos la cadena de oro que llevaba al cuello, regalo de Thatcher en su aniversario de 3 meses. ¿Quién iba a pensar que en pocos días su vida daría un giro tan brusco? Hasta hacía una semana, había estado actuando en el Bluebird Café ante un público medio vacío, soñando con un gran escenario y una casa propia. Ahora tenía esa lujosa mansión, aunque obtenida por medios dudosos, pero ni Thatcher ni confianza en el futuro. El teléfono vibró. Otro mensaje de Thatcher. Tenemos que hablar. Te lo explicaré todo. Por favor, déjame entrar. Ella lo ignoró, como había ignorado los 20 mensajes anteriores. ¿Qué podía explicarle? ¿Que le había mentido? ¿Que la había utilizado para ocultar la casa a los acreedores? ¿Que había estado planeando huir todo el tiempo para hacerse con el dinero de la venta de la empresa? Pero lo más importante era que le había mentido sobre la casa. Lo único que realmente le importaba. Un hogar propio, no una habitación alquilada, no un piso con paredes de papel a través de las cuales se oía cada paso de los vecinos, sino una casa de verdad con jardín, piscina y amplias habitaciones. Un lugar que solo le pertenecería a ella. Verona recorrió con la mirada el salón de techos altos y ventanas francesas. Todo aquí respiraba riqueza y estabilidad, cualidades de las que carecía en su propia vida. Había crecido en un parque de caravanas de Jacksonville, donde 8 personas se hacinaban en 2 habitaciones minúsculas. Su padre bebía y su madre huyó cuando Verona tenía 9 años. Desde los 15 se ganaba la vida por su cuenta. Camarera, vendedora, señora de la limpieza, sin dejar de soñar con una carrera musical. Hace 7 años llegó a Nashville con $50 en el bolsillo y una guitarra a la espalda. La ciudad, considerada la meca de los músicos country, la recibió con indiferencia y competencia. Miles de soñadores similares acudieron en masa con la esperanza de triunfar. La mayoría se marchó sin nada. Ella era más testaruda que la mayoría. Tocaba en bares a cambio de propinas, escribía canciones, llamaba a las puertas de las discográficas. Y poco a poco las cosas empezaron a mejorar. Actuaciones regulares en el Bluebird Café, algunas de sus propias canciones grabadas en un pequeño estudio, una creciente base de fans en las redes sociales. Y luego estaba Thatcher Bellington, exitoso, seguro de sí mismo, generoso. Se sentó en una mesa cerca del escenario, escuchó su actuación y parecía la única mujer del mundo. Después del espectáculo, le envió una copa de champán con una nota. Tu voz me hizo creer en Los Ángeles. Trillado pero efectivo. Verona no iba a enamorarse de un hombre casado. Ella no iba a enamorarse en absoluto. Demasiados objetivos, demasiado poco tiempo. Pero Thatcher era persistente. Flores, cumplidos, regalos caros y charlas, charlas interminables sobre música, sobre los sueños de ella, sobre el futuro que él veía para ellos juntos. Te mereces algo mejor, dijo. Un hogar de verdad, una carrera de verdad, un amor de verdad. Y yo puedo darte todo eso. Cuando le habló de su infeliz matrimonio, de su mujer que ya no le entendía, Verona casi le creyó. Casi. En el fondo sabía que era la clásica historia que todos los hombres casados cuentan a sus amantes. Pero tenía tantas ganas de creerlo.
El teléfono volvió a sonar. Esta vez contestó. ¿Qué quieres, Thatcher? Verona, cariño, por favor. Su voz sonaba desesperada. Tengo que explicártelo. No pretendía engañarte. Pero lo hiciste, replicó ella con frialdad. No es tan sencillo, suspiró. Realmente quería darte la casa. Solo que no conocía los aspectos legales. ¿Y el dinero? Se acercó a la ventana. ¿Los 800,000 que transferiste al Caribe? ¿También olvidaste hablarme de eso? Era para nosotros, insistió. Para nuestro futuro. Iba a explicártelo cuando llegara el momento. ¿Cuando llegara el momento? Verona sonrió con amargura. ¿Cuándo creías que llegaría? ¿Después de haber huido conmigo, dejando a tu mujer a cargo de tus deudas? Verona, por favor, déjame entrar. La voz de Thatcher temblaba. No tengo dónde dormir. Pasé la noche en el coche. No es mi problema, le cortó ella. Me mentiste, Thatcher. Me has utilizado. Ya no creo ni una palabra de lo que dices. Colgó y apagó el teléfono. Habían surgido demasiadas cosas en los últimos días. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer a continuación. Una cosa tenía clara. Ya no creía a Thatcher. ¿Y la casa? Legalmente le pertenecía, al menos según las escrituras. Pero si Audrey Bellington tenía razón y Thatcher no tenía derecho a venderla, ¿entonces qué? ¿Tendría que volver a su pequeño piso en las afueras de Nashville? Verona se acercó a la ventana que daba al patio trasero. La piscina brillaba al ponerse el sol. El cuidado jardín era agradable a la vista. Todo aquello podía ser suyo, o ya lo era, aunque solo fuera por poco tiempo. ¿Pero a qué precio? ¿Convertirse en cómplice de un fraude? ¿Arriesgar su reputación? ¿Su futuro? ¿Merecía la casa tales sacrificios? Verona no conocía las respuestas a estas preguntas, pero de algo estaba segura. Mañana tendría que tomar una decisión que determinaría su vida futura. La mañana era soleada y fresca. Audrey se reunió con Fletcher a la salida del juzgado, donde habían obtenido una orden judicial temporal para invalidar la venta de la casa. El sheriff del condado de Davidson, Garrett Fuller, había accedido a acompañarles personalmente para entregar los documentos. Aquel hombre alto y uniformado con la distintiva insignia de sheriff imponía respeto con su mera presencia. He visto muchos casos extraños, dijo el sheriff mientras subía a su todoterreno, pero vender una casa por $1 es algo nuevo. Por desgracia, este tipo de estafas son cada vez más frecuentes, contestó Fletcher, ocupando el asiento del copiloto. La gente intenta proteger sus bienes de los acreedores mediante transacciones falsas. Audrey se sentó detrás, agarrando con fuerza la carpeta del expediente. En su interior había una mezcla de sentimientos: determinación, nerviosismo, incluso una extraña expectación. 20 minutos después estaban llegando a la casa. Es un lugar precioso, dijo el sheriff con aprobación, mirando la mansión. Gracias, dijo Audrey en voz baja. Mi marido y yo hemos trabajado mucho en ella. Espero que su exmarido comprenda la gravedad de la situación, aparcó el sheriff. El fraude inmobiliario es un delito penal. Técnicamente aún no es un ex, corrigió Audrey, aunque ya se había presentado la demanda de divorcio. Subieron los escalones hasta la puerta principal. Audrey se dio cuenta de que el coche de Thatcher no estaba en la entrada, pero había un sedán azul desconocido en la puerta, probablemente el coche de Verona. Fletcher pulsó el timbre. Unos segundos después, Verona abrió la puerta. Iba vestida con unos sencillos vaqueros y una blusa blanca, y parecía cansada pero decidida. Señora Bellington, dijo a Audrey con un gesto de la cabeza, y luego desvió la mirada hacia los hombres. Supongo que usted es el abogado. Fletcher Griffin se presentó. Y este es el sheriff Fuller. Tenemos una orden judicial que declara nula la venta de esta casa. La expresión de Verona no cambió mucho. Ya me lo esperaba. Pasad. Dio un paso atrás, dejándoles entrar en la casa. En el amplio vestíbulo, Audrey vio varias maletas hechas. ¿Os marcháis?, preguntó señalando el equipaje. Sí, respondió Verona con sencillez. Después de nuestra última conversación, me di cuenta de que no tenía derecho a estar aquí. ¿Está Thatcher?, preguntó Fletcher, mirando a su alrededor. Llegará en cualquier momento, Verona señaló hacia el salón. ¿Quiere sentarse? Entraron en un salón amplio y luminoso. Audrey no pudo evitar darse cuenta de que nada había cambiado. Los mismos sofás, los mismos cuadros en las paredes, incluso las fotos familiares que seguían en la repisa de la chimenea.
Verona no parecía haber intentado cambiar nada a su gusto. Señorita Pierce, comenzó Fletcher mientras todos se acomodaban en sus sillas. Tenemos documentos que demuestran que esta casa fue escriturada a Abraham Riley, el abuelo de la señora Bellington, y más tarde heredada por ella. Thatcher Bellington nunca fue el propietario y no tenía derecho a vender la propiedad. Ya me he dado cuenta de eso, asintió Verona, y no voy a cuestionar sus derechos, señora Bellington. La casa es suya y estoy dispuesta a desalojarla inmediatamente. Audrey se sorprendió de su conformidad. Francamente, esperaba resistencia. ¿Por qué? Verona sonrió débilmente. Para prolongar la humillación, ya me siento como una completa tonta por haber creído a Thatcher. Lo último que quiero es complicar aún más las cosas. El ruido de la puerta al abrirse interrumpió la conversación. Thatcher apareció en el salón un momento después, con ojeras y la ropa arrugada. Cuando vio al sheriff, se quedó inmóvil. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando de una cara a otra. Una orden judicial, contestó Fletcher, levantándose. La venta de esta casa ha sido declarada nula. La propietaria es Audrey Bellington, que heredó la casa de su abuelo, Abraham Riley. Thatcher se puso pálido. ¿Abraham Riley? ¿De qué estás hablando? Esta casa nunca fue tuya, Thatcher, dijo Audrey con calma. Cuando la compramos, se la cedí a mi abuelo y figuré como heredera. Tú solo tenías derecho a administrar la propiedad. Pero, ¿cómo? No podía creer lo que oía. Elegimos juntos esta casa, la pagamos juntos. Sí, asintió Audrey, pero legalmente nunca te perteneció. Fue una precaución en la que insistió mi abuelo. Y como resultó, por una buena razón. Thatcher se hundió en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Así que toda esta estafa de vender la casa, ¿era inútil desde el principio? Absolutamente, confirmó Fletcher. Además, señor Bellington, debe comprender que la venta ficticia de una propiedad para ocultarla a los acreedores es un delito. Por no hablar del fraude contra la señorita Pierce, a quien usted vendió algo que no le pertenecía. No lo sabía. Thatcher levantó los ojos hacia Audrey. Te juro que no tenía ni idea de que la casa estaba a nombre de tu abuelo. Nunca te has interesado por el aspecto legal de nuestros asuntos, replicó Audrey con frialdad. Siempre firmando documentos sin leerlos, y ahí es donde nos llevó. Verona, que había estado observando la escena en silencio, se echó a reír de repente. Una risa amarga, casi histérica. Increíble. No solo me has engañado vendiéndome una casa que no te pertenecía, sino que ni siquiera tú misma lo sabías. Thatcher, eres aún más idiota de lo que pensaba. Verona, por favor, la miró suplicante. Realmente quería que tuvieras tu propia casa. Es que no sabía... ¿No lo sabías? Se puso de pie. ¿No sabías que la casa no era tuya? ¿O no sabías que vendiste la empresa a mis espaldas? ¿O no sabías que le debías al banco casi 2 millones? ¿Cuántas cosas más no sabías, Thatcher? El sheriff Fuller tosió. Señor Bellington, debo advertirle que todo lo que diga puede ser usado en su contra. Debería consultar a un abogado. Me temo que ese no es su mayor problema, intervino Fletcher. El First Tennessee Bank ya ha presentado una demanda por fraude por la transferencia del producto de la venta de la empresa a una cuenta en las Islas Caimán. Se ha sabido esta mañana. Thatcher parecía totalmente aplastada. No pueden... Es mi dinero. El dinero de la venta de la empresa que se hipotecó contra el préstamo, aclaró Fletcher. Transferencia fraudulenta de fondos para evitar el pago de la deuda. Audrey miró a su marido casi con lástima. El hombre que ella conocía como un hombre de negocios seguro de sí mismo y de éxito, se había convertido en una patética sombra de sí mismo. ¿Qué pasará ahora?, le preguntó a Fletcher en voz baja. Es probable que el señor Bellington tenga que ir a declarar a comisaría, respondió el sheriff en lugar del abogado. Dependiendo de la decisión del fiscal, podrían acusarlo de fraude. ¿Y yo qué? Verona miró al sheriff. Yo también estaba en el trato, ¿no? Si cooperas con la investigación y abandonas voluntariamente la casa, comenzó Fletcher. No creo que la señora Bellington presente cargos contra ti. ¿No es cierto, Audrey? Audrey asintió. No creo que sea culpable, señorita. Pierce, usted también es víctima del engaño de Thatcher. Gracias, dijo Verona con sinceridad. Ya he recogido mis cosas y puedo marcharme enseguida. No, exclamó de pronto Thatcher. Verona, no te vayas. Tenemos el dinero, ¿recuerdas?
$800,000 en el Caribe. Podemos empezar de nuevo, comprar otra casa. Ese dinero ya está congelado, señor Bellington, le interrumpió el sheriff. El banco consiguió una orden judicial para embargar la cuenta. Thatcher parecía como si le hubieran dado un puñetazo. No puede ser. Puede ser. Fletcher fue implacable. La inteligencia financiera trabaja rápido, especialmente cuando se trata de grandes sumas de dinero. ¿De verdad creía que podía mover el dinero al extranjero y salirse con la suya? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Thatcher miró a todos con la mirada perdida. No me queda nada. Hay dos opciones. Fletcher adoptó un tono más serio. O cooperas con la investigación, devuelves el dinero e intentas negociar con los acreedores, o te enfrentarás a un juicio y probablemente a la cárcel por fraude. Se hizo un gran silencio. Verona fue la primera en romperlo. Creo que ya me voy. No tengo nada más que hacer aquí. Espera, la detuvo Audrey bruscamente. Señorita Pierce. Verona. Siento que te hayas visto arrastrada a esta situación. En realidad no fue culpa suya. Gracias por sus amables palabras, sonrió Verona con amargura. Pero debería haber sido más lista. No debería haber confiado en un hombre que me prometió oro. Todos cometemos errores, dijo Audrey en voz baja, y todos merecemos una segunda oportunidad. Se volvió hacia Fletcher. Thatcher necesitará un buen abogado. ¿Puede recomendarme a alguien? Fletcher pareció sorprendido. ¿Quieres ayudarle? ¿Después de todo lo que ha hecho? Quiero que responda de sus actos, aclaró Audrey. Pero no quiero destruirlo. 7 años de matrimonio no pueden borrarse de la noche a la mañana. Miró a Thatcher, que asistía atónita a aquel intercambio de comentarios. Voy a pedir el divorcio. Esa decisión es definitiva. Pero estoy dispuesto a ayudarte con asesoramiento legal. Y también estoy dispuesta a dejarte trabajar y pagar tu deuda bancaria. ¿Cómo? Preguntó Thatcher con voz ronca. Ya no tengo empresa, ni reputación. ¿Quién va a contratarme? Yo lo haré, respondió Audrey con sencillez. Mi empresa de diseño se está expandiendo. Necesito un jefe de proyecto. El sueldo no se comparará con lo que ganabas antes, por supuesto, pero será suficiente para alquilar un piso y pagar poco a poco la deuda. Thatcher la miró con incredulidad. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Después de todo lo que he hecho, te estoy ofreciendo una oportunidad de enmendarte, aclaró Audrey. No por ti, sino por mí, para saber que hice todo lo que pude para hacer lo correcto. Verona negó con la cabeza. Es usted una mujer increíble, señora Bellington. Si yo fuera usted, tiraría sus cosas a la calle. Créame, eso es lo que yo quería hacer, sonrió Audrey débilmente. Pero la venganza no me devolverá 7 años de mi vida, y no arreglaría lo de Thatcher. Siempre fuiste mejor que yo, dijo Thatcher en voz baja. Siempre veía hacia adelante, pensaba un paso por delante. 2 pasos, corrigió Audrey, recordando las palabras de su abuelo. Un buen abogado siempre va 2 pasos por delante. El sheriff Fuller tosió. Bueno, puesto que la señorita Pierce abandona voluntariamente la casa y la señora Bellington confirma su propiedad, mi misión aquí está cumplida. Señor Bellington, espero verle en comisaría antes de las 5 de esta tarde para que preste declaración. Allí estaré, asintió Thatcher, y estoy dispuesto a cooperar. Una sabia decisión, aprobó Fletcher. Me pondré en contacto con Daniel Horton. Está especializado en este tipo de cosas. Es un buen abogado y podrá conseguirle el mejor trato posible. Thatcher asintió agradecida. Gracias. No me lo agradezcas a mí, Fletcher señaló a Audrey con la cabeza. Si no fuera por ella, estaría recomendando al fiscal que tomara las medidas más duras posibles. Verona se dirigió a sus maletas. Llamaré a un taxi. No hace falta, dijo Audrey bruscamente. Puedo llevarte si no te molesta demasiado mi compañía. Verona parecía sorprendida. ¿De verdad quieres ayudarme? ¿Después de que haya estado con tu marido? Quiero hablar contigo, admitió Audrey con sinceridad, para entender algo, si no te importa. De acuerdo, aceptó Verona tras una pausa. No tengo nada que ocultar. Y yo también tengo algo que decirte. Audrey se volvió hacia Fletcher. ¿Puedes terminar aquí sin mí? Tengo que llevarme a la señorita Pierce. Fletcher asintió. Por supuesto, me aseguraré de que todo salga bien. Cuando Audrey y Verona salieron de la casa,
Thatcher permaneció de pie junto a la ventana, observándolas. En sus ojos se leía una mezcla de remordimiento, gratitud y desconcierto. Hubo un silencio incómodo en el coche durante algún tiempo. Finalmente, Verona preguntó, ¿A dónde me llevas? A donde tú digas, contestó Audrey. Tú eliges. Mi piso está en Music Row, dijo Verona. Aunque te parecería miserable después de tu casa. El hogar no son solo paredes, dijo Audrey pensativa. Es un lugar donde te sientes segura. Es donde estás rodeado de gente en la que confías. Gente en la que puedes confiar, sonrió Verona con amargura. No hay muchos de esos en mi vida. Quería preguntarte, Audrey giró hacia una amplia avenida. ¿Por qué aceptaste este trato? Debió de darse cuenta de que algo iba mal. Una casa por $1 es demasiado sospechoso. Verona permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventanilla la ciudad que pasaba. Toda mi vida he querido una casa de verdad, dijo al fin. No una habitación alquilada, no un piso estrecho, sino un lugar que me perteneciera solo a mí. Un lugar del que nadie pudiera echarme. Thatcher conocía ese sueño. Jugó con él hábilmente. Dijo que creciste en un parque de caravanas, dijo Audrey, en voz baja. Sí, en Jacksonville, asintió Verona. 6 hijos, padre borracho, madre fugitiva. La clásica historia de una familia disfuncional. Cuando cumplí 16 años, me fui de allí y juré que algún día tendría un hogar de verdad. Y cuando Thatcher me ofreció su mansión, no pudiste resistirte, terminó Audrey por ella. Sí, Verona bajó los ojos. Aunque en el fondo de mi mente sabía que era demasiado bueno para ser verdad, pero tenía tantas ganas de creerlo. Condujeron unas cuantas manzanas más en silencio. Sabes, dijo finalmente Audrey, yo también he vivido sin un verdadero hogar durante mucho tiempo. Mis padres murieron cuando yo tenía 10 años. Mi abuelo me crió y nos mudábamos mucho a causa de su trabajo. Hasta que no conocí a Thatcher y compramos esa casa, no sentí por primera vez que tenía un lugar en el mundo. Y ahora lo ha arruinado, dijo Verona en voz baja. No, dijo Audrey con repentina firmeza. La casa sigue siendo mía, y los recuerdos también. Thatcher no podía quitármelos. Detuvo el coche frente a un bloque de apartamentos de Music Row. Estamos aquí, ¿verdad? Sí. Verona alcanzó el pomo de la puerta, pero dudó. Señora Bellington, Audrey, quiero disculparme por todo. No estoy poniendo excusas, pero realmente no sabía que Thatcher estaba casado cuando nos conocimos. Me dijo que estabais separados y vivíais separados. Le creo, sonrió Audrey débilmente. Y no te guardo rencor. En cierto modo, los dos somos víctimas de sus mentiras. Y las dos salimos de aquello más fuertes de lo que éramos, añadió Verona. Al menos, eso espero. Yo también. Audrey le tendió la mano. Que tengas suerte, Verona. Espero que algún día encuentres tu verdadero hogar. Verona estrechó la mano. Gracias. Y cuídate. Cuando Verona se marchó, Audrey se quedó sentada en el coche un rato más mirando la carretera. Una extraña calma la invadió. Todo había terminado, no como ella había imaginado, pero tal vez exactamente como debería haber terminado. Recordó las palabras que su abuelo le había dicho años atrás. Audrey, un verdadero hogar no son paredes ni un techo. Es un lugar donde puedes ser tú misma, donde te aceptan por lo que eres. Y a veces tienes que construir ese hogar tú misma, ladrillo a ladrillo. Entonces no había entendido del todo sus palabras. Ahora tenían un nuevo significado. Su hogar no era solo la mansión de Bellmead Boulevard. Su hogar era su vida, sus decisiones, las personas en las que confiaba. Había un largo camino por delante, el divorcio, los procedimientos judiciales, la reconstrucción de la confianza en las personas. Pero por primera vez en mucho tiempo, Audrey sintió que podía con todo. Gracias a la sabiduría de su abuelo, al apoyo de sus amigos y a una fuerza de espíritu que no sospechaba en sí misma. La casa la esperaba, no solo una estructura material de ladrillo y madera, sino una vida que ahora podía construir según sus propias reglas. Y esa era la herencia más valiosa que Abraham Riley le había dejado.